Bien, estamos en Cara a Cara, como le repito, soy Eder Saldaña y en esta ocasión vamos a tocar el tema de las personas que han sido afectadas con el fraude de Yox Holding. Pero bueno, hay que recordar que esto últimamente, el año pasado inclusive hubo también otra afectación también a varias personas que invirtieron su dinero, sus ganancias, sus jubilaciones en AJP. Recordará inclusive problemático y de alguna forma pues un final muy trágico que se registró en esto y que todavía la Fiscalía del Estado de Jalisco continúa con estas investigaciones. Hoy, como les repito, estaremos hablando de lo que acaba de suceder con personas afectadas por el fraude de Yox Holding, y para eso tengo al abogado Rodrigo Gutiérrez, en el cual, pues bueno, hay algunas cifras que se están dando con respecto a este fraude. Ya son cerca de 85 millones de pesos el monto de lo que va reclamado, y pues bueno, hay que tener en cuenta que la Fiscalía tiene 13 carpetas de investigación, 10 de las cuales pues están ya pues avanzadas, y se reporta que este fraude pues ha brotado en el resto del país. No solo es el estado o el área metropolitana de Guadalajara, también hay partes de algunos estados del interior que ya están mencionando que hay personas afectadas. Estamos hablando mínimo de 10 estados porque ahí se encontraban estas oficinas. Le doy la bienvenida a Rodrigo Gutiérrez, abogado de los afectados del fraude de Yox Holding. ¿Cómo estás, Rodrigo? Eder, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, pareciera esto se divulga mucho, se menciona, de alguna forma, pues existe la información hacia las personas de que cuando se dan ciertas, pues intereses muy jugosos, de alguna forma, que hay algunas prestaciones que se dan a unas inversiones muy altas, pues hay que poner atención a estos casos, ¿no? Pareciera que existe toda esta información, pero de alguna forma quizás algunas personas deciden arriesgar porque si existe la información y aún así ellos deciden ingresar a estas inversiones, pues bueno, existe un riesgo. Yo creo que mucha gente está consciente de esto, y para tener un contexto un poco más claro, ¿qué era lo que pasaba en Yox Holding? ¿Qué es? Perfecto, Eder. Mira, Yox Holding lo que decía hacer era apostar en eventos deportivos en Estados Unidos en 4 disciplinas, que es hockey, béisbol, fútbol americano y básquetbol. Ellos decían tener análisis de datos, o sea, lo que es la Big Data, y creo que un cierto algoritmo que les permitía, si se puede decir la palabra, anticiparse al resultado que iba a tener ese partido o ese evento deportivo. Entonces metían una apuesta en ese sentido y al ser ganadora la apuesta se generaba el rendimiento, que era el rendimiento que después entregaban a sus clientes y obviamente la ganancia de la sociedad de Yox Holding. Más o menos cuántos años tenía esta empresa ya establecida, o por lo menos que captando sobre todo a personas que quisieran invertir. Sí, tenemos conocimiento de que tenía 7 años, o sea, ya tenía un tiempo trabajando y la realidad es que venía cumpliendo con los compromisos, los pagos los hacían muy a tiempo, la gente en ese sentido no se queja, o sea, decía, yo todo el tiempo que estuve me cumplieron puntual. Desgraciadamente ahora en diciembre empiezan a dejar de hacer los pagos que estaban acostumbrados a recibir los clientes porque no era un compromiso contractual los pagos mensuales. Entonces, con esta suspensión de pagos la gente se empieza a inquietar, sobre todo por como tú dices, ¿no? Ya hay varios antecedentes y la gente empezó a alertarse y a ejercer sus acciones. Oye, Rodrigo, lógicamente estas empresas, como también lo fue AJP, pues no lo promocionan en un periódico, en un medio, en redes sociales o inclusive en medios de comunicación. Lo hacen entre familiares, o sea, alguna persona que está ahí y comenta, algún otro amigo, y así poco a poco se va dando estas cuestiones. A tu experiencia hasta el momento, ¿se firmaba algo? ¿Existía algún compromiso? ¿La empresa aseguraba algo o dejaba, no sé, desamparados ciertos detalles? Tocas un tema importantísimo, Eder. Efectivamente ellos no pueden hacer promoción para levantar capital porque existe la prohibición legal. ¿Sí? Ellos no pueden promocionarse
no son una institución financiera ni forman parte del sistema financiero. Entonces lo que hacía en este caso Yox Holding era por medio de gente que se les denominaba asesores, iban haciendo la captación de los recursos. Entonces el asesor invitaba a una persona, esta persona pues lograban la inversión de esa persona empezaba a recibir y pues compartía su inversión con sus familiares, con sus amigos, entonces la gente se empezaba a integrar. Y eso es lo que hemos visto, o sea, es muy poco el inversionista, si se le puede llamar, que viene solo. Normalmente los afectados dicen, bueno, estoy yo, también está mi mamá, está mi hermano, están unos primos, están mis amigos, porque iban invitando y entonces así iban haciendo la red. Oye, hablabas que son eventos deportivos, ¿no? Yo creo que muchos están en la tentación, inclusive se vuelve una adicción, ahí están los casinos también. Y a estas personas, lógicamente, lo que menos le interesaba quizás era el deporte, sino que los rendimientos. O sí había ciertas personas que se interesaban o preguntaban o de alguna forma pues tenían el conocimiento. En este caso de Yox Holding, Uh-huh. porque hay otras empresas o sociedades del señor Carlos Lazo que también, ahorita las explico, pero en el caso de Yox Holding, pues lo que interesaba eran los rendimientos. La gente que invertía o que invirtió entregaba el dinero firmando un contrato de comisión mercantil y simplemente mes a mes les daban el rendimiento, les informaban cuánto se había generado y se los depositaban. O sea, el cliente o el inversionista nunca supo en qué eventos deportivos se jugó su dinero, si es que se jugó, ¿verdad? Entonces, pues no, yo creo que aquí lo que interesaba era más el rendimiento que la adrenalina de la apuesta o eso que generan las apuestas deportivas. Y hasta donde tienes tu conocimiento y no sé si se puede decir, qué tanta ganancia, por ejemplo, obtenían ellos de las inversiones que se hacían? Si eran muy jugosas como para decir, pues sí le entro, o sea, porque cuando tú arriesgas un capital, primero, como en estos casos, como lo mencionas, que no están muy regulados, pues lógicamente sabes de antemano que existe un riesgo de pérdida, ¿no? Porque hablamos de apuestas en este caso. Sí, la verdad es que sí eran rendimientos muy atractivos, superiores a los que da cualquier inversión tradicional. Ahorita si quieres te pongo ejemplos en los números. Y también lo que dices es importantísimo, o sea, que la gente tenga conocimiento a qué se mete y que ya con conocimiento de causa, si decide arriesgarse, bueno, pues avisado está. Pero desgraciadamente hemos visto mucha gente que no entendía o no dimensionaba el riesgo que esto implicaba. Y respecto a las ganancias, bueno, a lo largo de los 7 años de vida de esta sociedad, o de operación, porque de vida todavía tiene, empezaron dando rendimientos del 7% anual, mensual, perdón. Entonces son rendimientos altísimos. Los últimos estaban dando el 3% mensual, que se convierte en el 36% anual. Sin embargo, si analizamos la carátula de los contratos, dice respecto de las utilidades que se generen, el 10% es gastos administrativos o gastos operativos para Yox Holding y del restante, o sea, del 90%, mitad para Yox Holding y mitad para el cliente. Entonces estamos hablando que el 36% anual representaba el 45% de lo que se había generado. Entonces ellos bajo este esquema le estaban sacando al parecer el 80% de utilidad al capital, que es altísimo, altísimo. Yo en otro espacio mencionaba que el que es considerado el máximo inversionista, que es Warren Buffett, desde 1967 a la fecha, de promedio anual su empresa trae utilidad de 19.7%. Wow. Sí, o sea, habrá años que gana más, habrá años que gana menos por alguna situación económica. Entonces ya no es lógico que alguien venga y nos ofrezca el 36% anual, pero que en realidad representa el 80%. Y otra cosa, o sea, para que Warren Buffett nos maneje el dinero, tenemos que tener cientos de millones de dólares. Entonces, ¿cómo que alguien que a partir de 10,000 pesos puede generar más rendimientos que estas vacas sagradas de las finanzas, ¿no? Sí. Sí, la verdad, hay muchas cosas que yo creo que se observaban y que de alguna manera te daban ciertas cuestiones de alarma
y decidiste quizás pues o no verlas o que era tan jugoso lo que estaba recibiendo que de alguna forma pues querías ignorarla, ¿no? Sí, son focos rojos que no queremos ver porque el vecino, porque el amigo, porque el hermano está recibiendo ese rendimiento buenísimo y como que no nos queremos perder la oportunidad. Pero desde el rendimiento tan alto, el crecimiento tan rápido de cualquier empresa, pues no es lógico. O sea, estos cuates en 7 años se posicionaron en muchos estados con muy buenas oficinas, entonces también son cosas que no cuadran. Pero desgraciadamente a veces no nos queremos perder la oportunidad tan maravillosa que estamos viendo que está aprovechando otra persona y nos subimos a un barco que no tiene buen destino. Bien, bien, Rodrigo. Vamos a un corte comercial y vamos a entrar un poco ya más a detalle de cuántas personas está representando, cómo va el avance, todos estos detalles que también son cuestiones legales y que es importante saber. Vamos a un corte comercial y regresamos a cara a cara. Bien, estamos de regreso, estamos analizando lo del fraude que se registró con Jox Holding y para eso tengo al abogado Rodrigo Gutiérrez. Abogado, le preguntaba cómo va en esos momentos ese proceso. O sea, mencionaba que habían personas, no sé, había un mínimo de inversión en esos casos. Sí, 10,000 pesos, 10,000 pesos era el mínimo. Y de ahí para arriba lo que quisieran. Sí, al parecer el tope 10 millones. Ok. ¿Cómo va en su caso de las personas? ¿Cuántos tiene usted de personas afectadas? Nosotros representando ya son un poquito más de 250 personas. Cabe señalar que no hemos, de todas ellas no hemos interpuesto las denuncias o la demanda correspondiente. Estamos integrando lo que son sus expedientes, la narración de los hechos y como decías antes, mucha gente es de otras partes de la República, entonces también estamos solventando todo ese tema de logística y de representación que eso implica. Eh, Más o menos en qué momento ellos se dan cuenta que pues esto ya empieza a ser o que ya no les llegó los depósitos o cómo se manejaba. A finales de diciembre, todavía al parecer 15, 16, poquito más de diciembre, se siguieron recibiendo esos pagos mensuales que estaban acostumbrados a recibir, pero creo que por ahí después del 20 ya la gente no recibió más pagos y entonces empieza como a alarmarse y alrededor del 5, 4, 6 de enero más o menos empieza ya esto a hacerse como más mediático. La información tú sabes que hoy en día corre muy rápido, entonces empezaron a organizarse ahí por medio de grupos de WhatsApp y demás, de Facebook, a compartirse que ellos tampoco, o sea, la gente que no había recibido sus pagos y creo que ahí es donde ya detona el problema. Preguntarte ¿cómo era el ingreso, o sea, habían contratos, había tiempos límites, ¿cómo era estas? Sí, bueno, como te comentaba, había una persona denominada asesor, que era la que normalmente se encargaba pues, de hacer llegar a los clientes, a la sociedad, y la sociedad recibía el dinero vía transferencia de los clientes y se respaldaban por un contrato de comisión mercantil. Si analizamos el contrato de comisión mercantil, podemos deducir o determinar que la comisión trataba de que Jox recibía el dinero, ¿sí? Para que a través de estos eventos deportivos se podía generar un rendimiento y entonces entregar los rendimientos en los porcentajes que ya platicamos. Nada más que sí es importante señalar que ahí en la interpretación de la cláusula primera y tercera también había pues, una falta de responsabilidad por parte de Jox Holding en caso de la pérdida total o parcial del patrimonio, ¿sí? Entonces, si Jox Holding en algún momento perdía el dinero derivado de las apuestas, pues no había ninguna responsabilidad. También es algo que tienen que tener claro los clientes. Entonces, de alguna manera lo especificaba y pues quizás las personas no lo querían ver o no lo querían analizar o cómo era, abogado. Aquí el punto fino desde el punto de vista jurídico es pues lograr determinar si efectivamente la pérdida del capital o la pérdida del patrimonio viene de una apuesta deportiva Sí, claro. o no. Porque si viene de una apuesta deportiva, jurídicamente no hay mucho que hacer, esa es la realidad, ¿no? Y el cliente tiene que entender que derivado de la comisión mercantil, él autorizó a eso, pero tendrán que acreditar que efectivamente cada peso fue invertido en una apuesta y que no resultó. Si
si de repente buscaron otras inversiones o tuvo otro destino el dinero, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Es interesante porque de alguna manera quizás todos nosotros y el auditorio que nos está escuchando empieza a comprender que eran apuestas. Pero como bien me lo señala, pues las personas que hacían la inversión no tenían conocimiento de dónde se estaba apostando. Sí habían 4 rubros en los cuales por lo menos Jox Holding les decía que estaba, pero no había una seguridad en eso, ¿no? Sí, no había, vamos, si cabe la palabra, no había una rendición de cuentas que te dijeran, mira, en este mes hicimos o cruzamos estas apuestas, en estas ganamos, en estas perdimos y el saldo es este. Desgraciadamente cuando nos están pagando, cuando las cosas van bien, preguntamos muy poco. Esa es la verdad, en todo, ¿no? Entonces la gente recibía su rendimiento mensual, que era un rendimiento muy atractivo, pues no preguntas. Entonces, ahora que empieza a haber este problema, pues ya es cuando te comienzas a cuestionar, ¿realmente apostaban? Pues nunca me lo dijeron, no me pasaban información, simplemente me decían, se generó esto y ahí te va el dinero, ¿no? Abogado, en estos casos, por ejemplo, usted también tenía conocimiento de lo que ocurrió en AJP, tenía algunas personas que la estaba representando, hoy con Jox Holding también. ¿Se puede, porque esto pareciera que no pasa, pero está pasando más comúnmente de lo que quizás nosotros estamos enterados, ¿no? Y se puede acercar con usted antes a alguna persona a decir, oye, mira, voy a firmar este contrato, ustedes que me pueden asesorar, qué debo de mejorar, qué debo de pedir, qué no debo. ¿Se puede hacer eso con ustedes? Sí, totalmente podemos intervenir en la asesoría preventiva, que creo que es algo que el mexicano no tenemos esa cultura de la prevención. Muchas veces en este tipo de inversiones y con este tipo de gente, pues la flexibilidad para lograr hacer modificaciones al contrato, pues no es muy alta, ¿no? O sea, porque esta gente te dice, mira, este es nuestro contrato, y si quieres lo firmas y te integras, claro. Y si no, pues no pasa nada. Que está bien y se vale. Pero yo creo que con un análisis del contrato, por lo menos el inversionista o el cliente puede saber a qué se mete. ¿Sí? Porque ahora que está el tema de Jox Holding, yo sí le he hablado con muchos clientes, es, a ver, si ellos apostaron el dinero, si realmente le dieron el destino que dice, no hay nada que hacer. Y si se perdió, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, también ellos tienen que tener claro. Y es a veces lo que no se logró dimensionar de un principio. Entonces, ¿qué te va a darle el análisis de un contrato? Saber a qué te metes. ¿Cuáles son tus salidas en caso de un incumplimiento? ¿Cuáles son tus riesgos? Y si después de este análisis y de esta información tú decides entrar, pues yo creo que ya tienes menos riesgos de salir raspado. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, porque esto es voluntario, tampoco fue obligado, no fue de alguna manera que como bien lo señalaba usted, muchas ocasiones es por recomendación de algún amigo, pariente, y lo mejor es, bueno, pues a ver, vamos viendo, analizando el contrato, voy con un abogado y él que me diga exactamente qué cuestiones jurídicas o legales puedo tener, ¿no? Porque eso es fundamental, ¿no? Sí, que sepan dónde van a estar parados. Si ya después deciden hacerlo, pues ya que lo hagan con conocimiento de causa. A mí lo que sí me da tristeza un poco es escuchar hablar personas que no tenían idea, que solo se dejan llevar por el número del rendimiento y no ven nada más allá de eso. Entonces ahí es cuando comprometen su patrimonio, porque hay gente que vende la casa o que le pagan una casa y decide invertir ahí. Entonces ahí es cuando ya se compromete por demás el patrimonio. Bien, abogado, vamos a un corte comercial, vamos a regresar y quiero preguntarle cómo va el proceso ahora legal. ¿Qué es lo que se puede esperar? De alguna forma hay avances en esto, pero bueno, de alguna forma también existe, mencionaba el cumplimiento de ciertos contratos. Ahora están pidiendo ya el regreso de sus inversiones y pues lógicamente pues en el caos esto se vuelve pues una pérdida total, ¿no? Entonces vamos a regresar con cómo va el proceso de estos representados que usted tiene y pues nos da un contexto más claro. Vamos a un corte comercial, soy Eder Saldaña y estamos en Cara a Cara. Bien, estamos de regreso, Cara a Cara, soy su servidor Eder Saldaña y estamos hablando de pues posible o el fraude de Jox Holding. Abogado Rodrigo Gutiérrez,
Hasta el momento, ¿qué es lo que se sabe? ¿Cómo va el proceso legal? Lo que se sabe es que ya hay un poquito más de 50 denuncias presentadas ante Fiscalía y yo creo que con el paso del día se van a ir integrando bastantes más. Ayer, sí, creo que el sábado circula una orden del Ministerio Público, de uno de los ministerios públicos, en la que realiza o ordena el aseguramiento de ciertos bienes, muebles e inmuebles, de unas personas físicas, de 3 personas físicas, entre ellas el señor Carlos Lazo, que es el accionista mayoritario, dos personas físicas más, y si no me equivoco creo que menciona 4 o 5 personas jurídicas, empresas o sociedades, que esto se hace derivado de una denuncia, y el Ministerio Público emite esta providencia precautoria para inmovilizar estos bienes, y que después de los procedimientos, en caso de sí resultar una comisión de un delito y la responsabilidad de estas personas, se pueda garantizar la reparación del daño a las víctimas. Hablamos de 50 porque es a las que quizás se le cumplió el contrato, ¿no? Pero esto va a ir aumentando las denuncias por incumplimiento de los pagos, o no sé, o cómo sería. Sí, qué interesante tu pregunta, Eder. Nosotros lo que hemos ido comunicándole a nuestros clientes y a la gente que nos ha pedido asesoría es, desde el punto de vista mercantil, contractual, la mayoría de los casos, yo creo que un 99% de los casos, no existe como tal ahorita un incumplimiento por parte de Yox Holding. Y ahorita te voy a explicar por qué. Por el lado de las utilidades, el contrato dice que se van a pagar mensuales, que ahí muchos se van con la finta de es que ya me incumplieron porque es que este mes no me pagaron. Sin embargo, el contrato dice siempre y cuando se generen. Entonces aquí es lo que ya no sabemos si se generaron o no se generaron en ese mes, ¿no? Y desde el punto de vista del capital, hablábamos ahorita que van por periodos de 3 meses, cada persona trae su fecha de corte. Entonces el contrato te dice que hay que solicitar la devolución del capital cuando menos 10 días antes de este vencimiento de los 3 meses. Entonces mucha gente está ahorita en ese inter de que ya tal vez lleva un mes, 20 días su periodo de 3 meses. Entonces pueden hacer la solicitud, pero Yox Holding no está obligado ahorita a devolver, sino hasta el término de esos 3 meses. Entonces, desde el punto de vista mercantil, nosotros lo que estamos viendo, como a veces muchos incumplimientos no se han detonado, es por lo que platicábamos, el contrato tiene una finalidad, es ver si esta finalidad se cumplió, o sea, si realmente destinaron el recurso a lo que dijeron que iban a destinarlo o no. Entonces, por ese lado, la puerta en materia mercantil está abierta. Por el lado del incumplimiento se podrá abrir más adelante, ¿no? Porque si se vence el periodo de 3 meses y si no me equivoco creo que hablan de 5 días o 10 días, pasan estos días y no te entregan el dinero de vuelta, entonces ahí ya sí se generó el incumplimiento y te abren otra ventana. En materia penal no, en materia penal pues cada quien es libre de decir, oye, yo estimo que me cometieron un fraude, y voy y se lo hago del conocimiento a la autoridad, en este caso a la Fiscalía. La Fiscalía pues inicia la etapa de investigación para ver si de esa etapa de investigación se arrojan datos de prueba que puedan hacer concluir al Ministerio Público la probable comisión del delito y la probable responsabilidad, ¿sí? Entonces va y lo judicializa. Y entonces ya empieza lo que es el juicio oral penal, que inicia con un juez de control. Entonces el proceso va así. En el tema de las denuncias están en la etapa de investigación. Hicieron un cateo en 2 inmuebles de donde tenían las oficinas Yox Holding, aquí las tenían en Providencia, luego se cambian a calle Lincoln, catearon los 2 inmuebles, se llevan ciertos datos que puedan servir para arrojar información en la etapa de investigación. Entonces, conforme se vaya llevando el proceso de investigación, que yo estimo que va a llevar entre 6 y 12 meses, el Ministerio Público decidirá si judicializa o no las carpetas de investigación. Bueno, y puede ser un año, y para que después puedan recuperar su dinero, ¿tardaría todavía otro año más o cuánto tiempo sería lo estimado?
Mira, creo que el tiempo es una pregunta recurrente por todos los afectados y claro que es un tema importantísimo. Nosotros consideramos que hablar de tiempos es complejo porque durante los procesos o los procedimientos, Sí, claro. en cada materia pueden presentarse o no más o menos inconvenientes y que eso entonces se puedan ir prolongando. Nosotros pues, creo que como abogados tenemos que ser bien empáticos en este caso con las personas y tratar de generar las estrategias que permitan agilizar los procesos lo más pronto posible, ser muy diligentes, pero también existen términos, etapas procesales y demás que no podemos brincarnos y hay que respetar. Entonces yo creo que en materia mercantil, desahogándose todas las etapas del juicio, la segunda instancia si lo hubiera, el juicio de amparo si lo hubiera, podemos hablar de 2 años, 2 años y medio. Habrá que ver también qué tantas pruebas se desahogan. ¿Qué tanto haga la defensa también? Exacto. Y en materia penal, yo consideraría, como ya dije, de 6 a 12 meses la etapa de investigación y después el proceso ya del juicio tal vez entre 1 año, 2 años máximo. Y dejarlo claro, Rodrigo, que si la empresa demuestra que invirtió y que lo perdió por una mala apuesta, pues se caen muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente, porque sí está autorizado bajo contrato eso. Entonces, si ellos cumplieron con la parte del contrato, por más que haya una pérdida patrimonial del 100%, pues no hay mucha acción legal que puedan hacer los clientes. Yo sinceramente dudo que el 100% se haya ido en ese fin. Entonces, por eso creo que ahí hay una ventana de oportunidad. Pero lo que dices es muy cierto, o sea, si nos acreditan que todo se apostó, entonces sí, el panorama nos cambia de manera radical. Preguntarte, Rodrigo, hablas de ciertas recuperaciones, pero ¿cómo se reparte el dinero? Por ejemplo, si una persona dio 1 millón, otra persona 50,000, ¿se va un porcentaje? ¿Quién lo pone? ¿Quién dice? Bueno, habrá que ver de dónde viene esa recuperación, Ujú. porque también, y ojalá, esa recuperación se pueda dar de algún convenio que firmen los afectados y la sociedad, o en alguna reparación del daño, en un acuerdo reparatorio. Entonces ahí pues habrá que ver y habrá que atender al convenio. Si lo vemos desde el punto de vista mercantil, pues habrá que primero tener una sentencia que condene a la sociedad a la devolución del importe y después pues cada quien irá ejecutando tan rápido pueda y entonces ahí el primero en tiempo es primero en derecho. Y en materia penal, el juez penal determinará la manera y la prelación en los pagos de todos aquellos que denunciaron y se acreditó que tuvieron una afectación patrimonial por la comisión del delito, si es que se determina que hubo ese ilícito, ¿no? Entonces esas serían las maneras. Y ahorita que tocas el tema de los pagos y cómo se pagaría, ha circulado, al parecer ya hay creo que hay una entrevista, no recuerdo en qué medio que habla el señor Carlos Lazo, y mencionan un fideicomiso, y que por medio de este vehículo van a realizar los pagos. Entonces yo lo que les he dicho a los clientes es ojalá estemos hablando de algo que sea cierto, y entonces nuestra labor como abogados de los afectados pues va a ser revisar las condiciones del fideicomiso, ver cómo se va a garantizar y qué prelación se le va a dar a la gente. O sea, ¿por qué vamos a pagarle primero a uno antes que a otro? Y si estamos hablando de porcentajes o estamos hablando de los 100 o del 100%. Entonces creo que eso va a ser bastante interesante. Bien, pues bueno, se nos acabó el tiempo, abogado. Usted es de los más avanzados que lleva estos procesos. ¿Cómo se ponen las personas, sobre todo que afectados por Yo Holding, con ustedes? Estamos tratando de atender a todos por medio. La verdad es que ha sido complicado porque ha sido un gran número la gente que nos busca. Habilitamos un correo específico para atenderlos, que es asesoriayox@gmail.com. Mi celular creo que ya es ha circulado, entonces está bien por medio del celular para informar y estar diciendo los pasos que hemos dado.
Muy bien, abogado, le agradezco mucho su llegada aquí y sobre todo la información que se ha dado y con respecto pues a todos estos consejos que debemos de tomar en cuenta para aquellas personas que aún así, sabiendo de todas estas alertas, deciden invertir. Le doy las gracias a Rodrigo Gutiérrez, el abogado y de los afectados en el fraude de Jox Holly. Gracias, abogado. Gracias, Eder, por la invitación y muchas gracias a tu audiencia por estarnos escuchando. Gracias, muy buenos días.